Bueno, es una alegría muy grande el compartir este encuentro con ustedes de esta manera, ¿no? Asincrónica, pero bueno, que nos permite dialogar, encontrarnos, rezar juntos, juntas. Eh, este retiro fue pensado para la comunidad de México, pero realmente haciéndolo uno se da cuenta, ¿no? Que transita para, para todos nosotros, ¿no? Eh, Me alegra mucho poder compartir de nuevo este espacio con ustedes como comunidad argentina y bueno, nada, es muy entrañable compartir este espacio porque creo que mucho también de la oración que les comparto, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que hemos vivido juntos y juntas. Y bueno, desde ahí, ¿no? Con todo el cariño y con y con toda esa recepción hacia lo sagrado que son nuestras historias y nuestra vida, nada, lo comparto con ustedes. Eh, Cuando me puse a pensar sobre Pentecostés, como que surgió también un deseo muy grande, quizás, de pensar algún camino que fuese como distinto de lo que quizás otras veces nos hemos planteado, o yo me he planteado como Pentecostés, ¿no? Como quizás abrir un poco más la experiencia. Y, y se me venía al corazón un itinerario que propone Henry Nowen en un libro que se llama Tú eres mi amado, que están estas cuatro palabras: elegidos, bendecidos, rotos y entregados. Elegidas, bendecidas, rotas y entregadas. Y me parece que es muy bonito porque es un camino sacramental, eucarístico, y tomando como esa conciencia de qué es lo que significa en sí misma, la palabra Eucaristía, que es una acción de gracias, ¿no? Entonces me parece que es como esta oportunidad de regalarnos el hacer una acción de gracias personal y comunitaria en apertura al misterio que acontece en nuestra vida. Y, y mi propuesta era dividir este retiro en dos partes. Desde este camino, hacer un camino desde lo personal hasta lo comunitario, teniendo en cuenta, ¿no?, que lo comunitario nunca está separado de lo personal y lo personal nunca está separado de lo comunitario. Pero para poder en el fondo hacer este camino, eh, yo pensaba en hacer como este paso, ¿no? Y al hacer este paso, dividir este itinerario que nos está invitando Noel, hacerlo de la siguiente manera. La primera, que es la personal, vivir en esta dimensión de ser elegidos, elegidas, bendecidos, bendecidas, ¿no? Y en esta dimensión comunitaria, lo que significa para cada uno y para cada una ser rotos, ¿no? Para entregarse, ¿no? Para ser entregados. Y me parecía también que la mejor persona que quizás nos podía acercar, en definitiva, a este misterio de la acción del espíritu, de la Ruaj en nuestra vida, era María. Quizás también con esta conciencia de que muchas veces desde la teología, la encarnación se ha visto desde la dimensión cristológica y se le ha sacado como el valor importantísimo, ¿no? De la acción neumatológica en María, la acción del Espíritu, ¿no? Y de lo que eso significa también en su vida y en la vida de Jesús. Y también esta como unión iconológica en términos de que los dibujos, las pinturas de María siempre ponen a María en el centro de la comunidad del cenáculo en Pentecostés, ¿no?
como la portadora del espíritu también, ¿no? Una mujer del espíritu. Y entonces, bueno, esta primera parte, les invito a que comencemos con el Evangelio de la Anunciación. Este texto es el texto de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 6, 26 al 38. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Bueno, este texto que conocemos tanto, ¿no? Que hay partes del texto que no sabemos de memoria. Es muy lindo mirarlo desde esta clave de relación entre María y el Espíritu, porque nos permite como volver a ese misterio de elección, ¿no? María es elegida y es habitada por Dios a través del Espíritu. María es esa persona que encarna el misterio de nuestra relación personal entre nuestra humanidad y Dios. Cuando en este texto hablamos de estar llena de gracia, es que está llena del Espíritu, ¿no? Es una mujer llena del Espíritu. Y María es invitada a alegrarse por esto, ¿no? María ha hallado gracia. Y el ángel le revela que está llena de ella. María es protegida, es alguien cuidada, es alguien fecundada por este profundo amor de Dios. Y eso hace que María sea templo vivo del Espíritu Santo. Nosotros que somos parte de este misterio trinitario, que compartimos y hacemos comunión con la Trinidad, entramos en este misterio, por un lado, de sabernos profundamente elegidos, ¿no? Como dice el Salmo 139, somos conocidos desde antes de estar en el seno materno, ¿no? Hemos sido pensados por Dios, somos creados por Él. Y al mismo tiempo, esa condición de seres elegidos y de ser seres sagrados, sagradas, nos convierte en templo,
en sagrario de Dios, ¿no? Nos regala y nos otorga y nos devuelve esa conciencia de ser seres sagrados. Y es para nosotros también un desafío como muy grande el ser conscientes permanentemente de lo que eso significa. El camino de la comunidad pasa por mi condición de ser elegida y bendecida. El camino de la comunidad pasa por esa relación profunda y personal con el Dios de mi vida, ¿no? Con el que le da sustento y raíz a lo que soy. El Señor está contigo. Acá hay que hacer una separación quizás desde la estructura de la oración, porque también podríamos decir el Señor está con nosotros, y sí, claramente, pero es importante este ejercicio de individualidad, ¿no? Así como el Señor está con nosotros en un cuerpo, en una comunión, el Señor de manera originante está de manera particular con cada una, con cada uno. Y en María, esta presencia de Dios encarnada en su cuerpo se transforma en el fruto del Verbo encarnado, ¿no? De Jesús. Pero la presencia de Dios en nuestra vida, a través del Espíritu, también se transforma en un fruto original, distinto en cada uno y en cada una. Y que nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el fruto que me habita hoy y que es originado por esta presencia misteriosa de Dios en mi vida a través del Espíritu? Nowen, cuando habla de nuestra condición de elegidos, dice así: debemos celebrar nuestra condición de elegidos constantemente. Eso significa decir gracias a Dios incansablemente por habernos elegido y gracias por recordarnos su elección. La gratitud es el camino más fructífero para profundizar en tu convicción de que no has sido un accidente, sino una elección divina. Y acá es un desafío permanente para nosotros, para nosotras, porque en estos relatos, en este relato que leíamos de la Anunciación, esto que Henry Nouwen coloca en clave de agradecimiento, es un proceso espiritual profundo en María que va a terminar, ¿no?, con el Magnificat, después de su encuentro con Isabel. Asumir la conciencia de ser elegida y bendecida por Dios pasa por la clave del agradecimiento y por comunicar ese agradecimiento. Un agradecimiento que sale de la esfera personal y se transforma en comunicación y compromiso con los otros y las otras, por lo que Dios también hace en sus vidas. Esta condición de ser elegidas y bendecidas es algo que tenemos que descubrir de manera permanente,
porque es lo fundante de nuestra historia. Es lo que le da sentido y es lo que marca el norte, ¿no? Henry Nouwen sigue diciendo en su libro: cuando afirmamos constantemente la verdad de ser los escogidos, pronto descubrimos dentro de nosotros un vivo deseo de revelar a los demás su propia condición de elegidos. En vez de hacernos sentir que somos mejores, más preciosos o más valiosos que los otros, nuestra conciencia de ser elegidos abre nuestros ojos a la realidad de la elección compartida con los demás. Este es el gran gozo de ser elegido, descubrir que los demás lo han sido también. En la casa de Dios hay muchas moradas, hay sitio para todos, un sitio único, especial. Una vez que hemos profundizado en nuestra condición de seres valiosísimos a los ojos de Dios, somos capaces de reconocer esa misma cualidad en los demás y su sitio único en el corazón de Dios. Y esto es muy bonito y es muy importante, ¿no? Porque en el fondo, el sabernos profundamente amados, profundamente amadas, nos permite reconocer esto en los demás. Y la comunidad va tomando un sentido sagrado al mirar a los otros desde los ojos de Dios, ¿no? Descubrir esta condición de elegidos nos permite situarnos en una horizontalidad. Nos permite hacer un encuentro fraterno, sororo, de decir: tú eres tan amado como yo, tú eres tan amada como yo. Y esa experiencia de amor cambia toda nuestra existencia y fundamenta la comunidad para los momentos de mayor dificultad, ¿no? Fundamenta a la comunidad, la inspira y la impulsa hacia los caminos del Evangelio. Esta condición de amados y de elegidos nos permite entrar en lo profundamente humano, nos permite entrar en esa dimensión divina que está en nuestro propio ser. Nos permite vernos profundamente valiosos y valiosas. Y enaltece a todos aquellos con los que nos encontramos, ¿no? En medio de esta sociedad que lo que intenta es despreciar, quitar, sacar, nuestra condición de elegidos y bendecidas lo que hace es enaltecer la creación de Dios, dignificándola. Y entonces ya no solamente hablamos de nuestra comunidad, sino que hablamos de el mundo y de nuestra forma de estar en el mundo. En el texto del Apocalipsis, tanto en el capítulo 1, tanto en el versículo 4 como en el versículo 8, nos vamos a encontrar con esta forma de hablar, ¿no? Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que hay y que ha de venir.
hablando de Jesús. Y entonces, este término, ¿no? Esta palabra, esta forma de expresarlo, en griego se utiliza de otra manera y se habla con una expresión muy bonita que a mí me encanta. Es un verbo, que es el viniente. Nosotros nunca decimos eso en nuestra jerga latinoamericana, el viniente. Pero me parece que es la que mejor lo explica, ¿no? Porque en el fondo la gracia, la acción del Espíritu en nuestra vida es algo que está viniendo permanentemente, ¿no? Vive en nosotros permanentemente. Y entonces nos conecta con nuestro ser fundante, con nuestro origen, pero también nos hace conscientes de este presente. ¿Cómo está actuando hoy la gracia en mí? Porque Dios hoy está en mí, ¿no? Y Dios hoy está actuando a través del Espíritu. Y Dios va a actuar. Muchas veces pensamos en la eternidad como algo que está por venir, ¿no? Y en el fondo esa eternidad es vivir en el amor. Y nosotras ya estamos viviendo en ese amor de Dios. La eternidad lo que hace es atraernos cada vez más, ¿no? Como si fuera un imán, como si fuera un lazo, como si fuera algo que nos atrapara. Pero ese amor ya está actuando. Entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cómo está viniendo, ¿no? Hoy esa gracia? ¿Cómo está actuando? Y si nosotros lo pensamos, los signos que representan al espíritu, el agua, el viento, es algo que siempre está fluyendo, siempre está presente. ¿Cómo hoy día se hace presente esto en nuestra vida, ¿no? El viniente, el viniente. Y acá también una mirada muy bonita, ¿no? Que es lo de la ruaj. Y en el fondo, la ruaj es este espíritu de vida, ¿no? El espíritu es la vida, es lo que nos alienta, es lo que nos mueve. Qué bonito es este texto de Génesis 1, cuando ya nos dice que el espíritu estaba presente aún en medio del caos, ¿no? Aleteando en medio de ese caos. El espíritu es lo que genera, ¿no? El espíritu es la vida. Somos vida, y estamos vivas y vivos gracias a ese espíritu, a ese aliento de Dios que nos habita. Y en el Nuevo Testamento, quizás más en la clave del consuelo, el espíritu nos permite sabernos profundamente amados y acompañados para cuando esta clave de sabernos elegidos y bendecidos no nos alcanza en su totalidad, y a veces las heridas son mayores, y estas grandes verdades no alcanzan a alcanzarnos totalmente, nos permite sabernos consolados. El Espíritu nos consuela y nos vuelve a entrar en esa relación con Dios. Nos permite comprender para asimilar y profundizar las enseñanzas de ese Jesús a quien seguimos.
La primera parte termina acá. Yo voy a seguir el video, pero ustedes lo paran ahora. Pausa. No, mentira. Eh, hay una pauta. La idea es que puedan hacer esa pauta, lo que quieran. Ellas saben, las pautas siempre son alguien que lo pensó, en este caso yo, y no significa que la pauta sea para hacerla o para responder todas las preguntas, sino como para quedarse con aquellas cosas que más me han quedado, que más me han resonado, que más me han hecho sentido. Yo diría que es gozarse en Dios, ¿no? Gozarse en la presencia de un Dios Padre, Madre, que nos ama y ahondar en nuestro interior sabiéndonos eh, elegidas, ¿no? A mí me encanta esa expresión de la niña de sus ojos, ¿no? Eh, cómo quedarnos en ese espacio. Bueno, esta segunda parte recoge estas dos dimensiones del itinerario que nos quedaban del camino, que era ser rotos y entregados, ¿no? Rotos y entregados. Y en esta dimensión eucarística tiene que ver con este pan, esta hostia que se rompe, ¿no? Que se da. Es recoger esa dimensión también que hoy nos une siendo comunidad. Y entonces desde acá les invito a que podamos trabajar con dos textos distintos que relatan Pentecostés. Uno va a ser el de Juan, en el capítulo 20, y otro va a ser el de la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Los invito a que desde esta dimensión de la ruptura podamos partir del capítulo 20 de Juan. Y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Este texto es muy simbólico, ¿no? Estamos hablando de una comunidad que de por sí ya sabemos que tiene miedo, ¿no? Miedo a sufrir las mismas consecuencias que ha sufrido Jesús, que ha sido estar muerto en la cruz, ¿no? Acordémonos que hasta acá hay algún indicio de la resurrección, pero realmente no han creído, ¿no? Hay una dimensión de herida personal y comunitaria. No podemos olvidar que en esta pasión de Jesús ha existido una historia de cada uno con él, donde
lo más roto ha quedado en evidencia, ¿no? Podemos pensar en Pedro, en esa traición de madrugada y anunciada por Jesús. Y así es cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay una herida, hay una ruptura, ¿no? Entre lo que yo creo que voy a hacer, ¿no? Y lo que soy. Son muy fuertes las palabras que Pedro dice en el lavado de los pies, ¿no? Y es muy fuerte también la conciencia de Jesús ante lo que cada uno de nosotros somos. Y por otro lado hay una ruptura comunitaria. Comunitariamente están heridos, ¿no? No solamente por la muerte de Jesús, sino que por lo que les ha tocado reconocerse en comunidad. La idea de lo que ellos creían que podían ser, claramente no responde, ¿no? Y por otro lado, tenemos a un Jesús resucitado, que es profundamente cuerpo, no es un fantasma. Y Jesús les muestra sus heridas, les muestra la herida de sus manos y les muestra su costado. Jesús también es un herido. Pero desde esa herida, desde esa vulnerabilidad, desde esa divinidad experienciada en su propia humanidad, es desde donde les reconoce y les dice paz a ustedes. Es un saludo de amor. Es un saludo de reconciliación, de entrega. No viene a cobrarles, ¿no? Y a decir, a ver tú, Pedro, que no, que me traicionaste, ¿no? Te dije que me iba a traicionar. ¿No? ¿No? Paz a ustedes, ¿no? Reconoce la humanidad de cada uno de ellos, de cada una de ellas, y reconoce la fragilidad de la comunidad, pero conoce a la comunidad, sabe qué es la comunidad. Y acá hay una dimensión que es la neumatológica, ¿no? La del espíritu, que es profundamente bella. Porque cuántas veces nos ha pasado que creemos que la comunidad la mantenemos a fuerza de voluntad y con lista de checklist, como si por nuestros propios esfuerzos y méritos la comunidad en el fondo saliera adelante. Y hablamos de la comunidad Argentina, México, Uruguay, qué sé yo, como hablamos del movimiento Axis, como hablamos de la comunidad eclesial. Esta dimensión de agarrar las cosas por nuestras manos y nuestros medios es propio de nuestra condición humana, ¿no? Pero Jesús habla y les dice, les envío el Espíritu Santo, los lleno de gracia, conectando con el Evangelio de la Anunciación. Y esa gracia que actúa, que está actuando permanentemente, nos impulsa a entrar en esta dimensión de los caminos del reino, ¿no? Ir al encuentro de otros, ir al encuentro de otros.
Henry Nowen, sabemos que estamos siguiendo Nowen, perdón, eh, nos habla de nuestras rupturas y dice así: nuestra ruptura, revela algo de lo que en realidad somos. Nuestras penas y sufrimientos no se reducen a una fastidiosa interrupción de nuestras vidas, ¿no? Más bien se relacionan directamente con nuestra condición única y nuestra más íntima individualidad. La forma en que estoy roto te dice algo único sobre mí, y la forma en la que tú estás roto me dice algo único sobre ti. Esta es la única razón de sentirme absolutamente privilegiado cuando tú libremente compartes conmigo algo de tu profunda pena. Y es una expresión de mi profunda confianza en ti, descubrirte una parte de mi lado vulnerable. Nuestras rupturas son como las huellas, ¿no? Son como las líneas de nuestras manos. Nos hacen profundamente únicos. Nuestras heridas y los caminos que hacemos con ellas, ¿no? Los caminos de sanación, van marcando rutas, formas de encontrarnos, nos van hablando de signos, nos van hablando de preguntas, nos van hablando de esperanzas y de desesperanzas, nos van hablando de experiencias. Toda nuestra condición humana está entregada a vivir de alguna manera la herida. Distintos tipos de heridas. Heridas por amor, heridas por injusticia. Porque en esta condición de vivir y de existir, hay una condición de vulnerabilidad. La vida, para que se geste, nace de una ruptura. Henry dice: esta ruptura es verdaderamente nuestra, de nadie más. Nuestra ruptura es tan única como nuestra condición de escogidos y de bendecidos. La manera en que estamos rotos es tanto una expresión de nuestra individualidad como de la manera en que hemos sido escogidos y bendecidos. Y esto es importante, ¿no? Porque nos permite reconocernos. La compasión, tan movilizadora en el Evangelio, tan desarrollada también por Lucas, nos permite entender el encuentro con otro pasando por nuestra vulnerabilidad. El amor en la comunidad se reconoce por nuestra propia fragilidad vivida, comunicada, experimentada, que me permite acoger al otro, porque yo he sido sujeto del amor, de la compasión, de la misericordia. Puedo amar a otro porque a mí se me ha amado. Puedo compartir mi fragilidad, puedo compartir mi vulnerabilidad.
hay un cuerpo que se parte para repartirse. Me hace vivir de manera más solidaria, más auténtica. Eso no significa ni que sea fácil, ni que sea un camino fácilmente o rápidamente transitable, pero sí asegura una fraternidad desde el amor fundante y originario de Dios. Sí nos da un sustento de gracia. Yo creo que en estos años hemos aprendido mucho de la gracia. Y de la gracia generadora de vida, de amor. Hemos aprendido a entrañar. Y hemos aprendido que esa entraña pasa por hacer reverencia de todo nuestro ser ante la historia del otro. Y también nosotros mismos, ante nosotros mismos. Somos comunidad fundante y fundada en el amor. Y esto nos lleva a pensar en esta imagen del cuerpo de Cristo. San Pablo, en su carta a los Corintios, dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿no? Son muy bonitas las lecturas que aparecen tanto en las cartas de Pablo como en los evangelios, con esta dimensión de ser un solo cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo en Jesús. Cuando nosotros nos repartimos, es Jesús también quien se parte para repartirse. Cuando Jesús se parte para repartirse, somos también nosotros quienes nos partimos para repartirnos. Somos comunión con los que sufren, con los dolidos, con la humanidad que se abre ante nuestros ojos. Somos comunidad con ese proyecto del reino que vamos descubriendo paso tras paso. Somos comunidad con un horizonte abierto desde ese amor de Dios que hemos descubierto. Y acá, una lectura conocida de Pablo, ¿no? Que es el cántico del amor, ¿no? El cántico de la caridad. Y que dice así, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo creo que a veces como que este texto nos parece imposible, ¿no?
Como que humanamente uno dice, no, pero esto que está diciendo acá, no vamos a llegar nunca a esto. Hay una frase al final del texto que es muy bonita, dice, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido, ¿no? Nos dice que de estas tres virtudes, de las virtudes cristianas, la de la fe, la esperanza y el amor, la más importante es el amor. Y acá se nos abre una dimensión comunitaria tremenda, ¿no? También de entender desde los contextos en los que Pablo está escribiendo esto. Pero ante esta como imposibilidad que a veces se nos genera, lo que nos salva es la experiencia de haber sido amados. Lo que nos abre a esta experiencia como posibilidad es la posibilidad de haberlo vivido, de haber sido esperado por un amor paciente. Es de haber sido amado por un amor bondadoso. Es la de haber sido ternuriada por un amor que es delicado, que no vive desde la rudeza. Es un amor que lo ha esperado todo, incluso cuando las cosas parecen haberse perdido. Y nosotros tenemos pruebas de ello. No estamos hablando de cosas que no conocemos. Estamos hablando de la experiencia que Dios ha ido haciendo en nuestra vida. Lenta y progresivamente, pero haciendo. Siempre haciendo, sin parar. Este jarro japonés que hay acá al costado de la foto es un jarro muy preciado porque es una tradición que cuando un objeto se cae, en vez de ser tirado a la basura, sus partes son pegadas con este líquido de oro. Y entonces, claro, el jarrón se encarece, pero más allá de lo caro, el tema es el valor, ¿no? El valor eh, simbólico que tiene, porque se transforma en algo profundamente bello, profundamente importante, profundamente sagrado. Y entonces nuestra vida y nuestra comunidad tiene un entramado de oro, ¿no? Un entramado de lo delicado que somos. Nada de nosotros se transforma en basura o desperdicio, sino que todo está llamado a lo más, ¿no? Nuestras rupturas son el espacio donde Dios nos habita. Por tanto, cada uno de nosotros y nuestra comunidad es sagrario de Dios, ¿no? Una presencia viva del Dios entre nosotros. Y no se nos puede olvidar que esta llamada a compartir nuestra ruptura desde la bendición, ¿no? Es esta invitación e imperativo de Jesús a amarnos los unos a los otros de la misma manera que Él nos amó. Desde esta lógica de ser elegidos, bendecidos, rotos, nos sabemos llamados a vivir en permanente entrega, no solamente por nuestra voluntad o posibilidades o disposiciones, sino por esa gracia que permanentemente
está actuando, que nos llama y saca lo mejor de cada uno y cada una. Y este último texto, ¿no? Que lo hemos escuchado también muchas veces. Este texto escrito por Lucas en el Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Bueno, y como este texto estaba puesto para la comunidad de México también, decía, ¿no? ¿Cómo les podemos escuchar en náhuatl, en chol, en totonaca, en mazateco, en mixteco, en zapoteco, en otomi, en maya? ¿Cómo pueden escucharnos los jóvenes, los pobres, la gente que va con nosotros en el metro, en el tren, en el ómnibus? ¿Cómo nos pueden entender? Están al lado nuestro. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, viéndose qué quiere decir esto. Me parece que lo más importante de este texto, ¿no? Es el mensaje que anuncian. Y el mensaje que anuncian es la maravilla de Dios, ¿no? Las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y volvemos a esta idea original. María hace lo mismo, ¿no? María, al proclamar el Magnificat, proclama las maravillas que Dios ha hecho en ella. Los discípulos proclaman la maravilla que Dios ha hecho en ellos. Y nadie puede proclamar algo que no ha vivido, que no ha vivenciado, que no sabe lo que es. Por eso que es importante hacer este camino, ¿no? Por lo menos a mí me parece que es esencial. Me parece que este es el camino que fundamenta y que da sustento a nuestra vida comunitaria, que da cuerpo, ¿no? Un cuerpo que puede ser repartido. Y nada, acá termina esta segunda parte. También tiene otra propuesta para rezar, que se las envío. Y, y nada, profundamente agradecida de compartir esta reflexión con ustedes y que nos sirva para rezar. Bueno, un abrazo y un beso enorme. Los quiero mucho.